Buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia online que estamos desarrollando desde Ethical Nutrition, la división nutricional del laboratorio Reimers. Mi nombre es Ariel Melamud, soy médico pediatra y gerente de esta unidad de negocios. Mañana se van a cumplir 4 meses desde que las autoridades chinas informaran al mundo de la aparición de un brote viral que luego se transformó en pandemia. Estados Unidos y Europa detectaron los primeros casos antes del fin de enero. En Brasil tuvimos el primer caso en Latinoamérica para fines de febrero y en la Argentina la aparición del primer caso fue el día 3 de marzo. Para poder entender un poco más dónde estamos y hacia dónde nos proyectamos en relación a esta pandemia, hemos convocado a quien para mí, además de ser un amigo personal, es uno de los mejores infectólogos del país, el doctor Roberto de Bag. Roberto, entre sus múltiples actividades, es coordinador de Relaciones Institucionales del Hospital Garrahan, miembro de la World Society Pediatric Infectious Disease y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y como todos sabemos, una voz muy autorizada para hablar del tema. El objetivo de la charla es que Roberto haga una exposición y que luego de la misma podamos hacerles llegar algunas preguntas. Y comenzaremos la primera parte de la charla preguntándole cómo es la circulación actual del virus a nivel mundial. Adelante, Roberto, cuando quieras. Nosotros en enero ya veníamos, los infectólogos, veníamos viendo que si salía de Asia y tomaba algo de intensidad en Europa, se iba a producir la pandemia. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud primero decía que esto no era una pandemia, hasta que cuando tomó intensidad en Europa ya se sabía que la mayoría de los países del mundo iban a tener esta infección. Ahora es una infección que circula de esa manera y se conoce ya bien cómo fue circulando y cómo fue entrando en los diferentes países. ¿Por qué? Porque la biología del virus, hoy tenemos algo que se llama Whole Genomic Sequencing, que es la secuencia genómica del virus. Esa secuencia genómica que hace 15 años o 10 años, tardaba en hacerse 6 meses y era números y números que eran analizados por biólogos y bioestadistas. Hoy, en pocas horas, en un día, en 2, en 3 días, se puede conocer el genoma del virus. Y el virus es lo que ustedes conocen del coronavirus, esa forma de pelota, con las espículas, las proteínas, etc. Pero su secuencia genética es, es para considerar dos aspectos. Una es el 80% idéntica al coronavirus del SARS. Hay un 20% de diferencia de este nuevo virus. Pero en esta cuestión de la circulación mundial que ha habido, hoy se sabe que de Asia sí fue hacia países europeos. Pero de países europeos, al pasar a los Estados Unidos, hubo algunos cambios genómicos mínimos, que esto no tienen importancia en la enfermedad, pero es lo que se llaman hoy linajes específicos. Es decir, el coronavirus, el SARS, el COVID-19, es un virus conformado, pero tiene algunos linajes diferentes que lo diferencia de la probabilidad de pasar de un ser humano, de una persona a una persona. Entonces, esto ya también se conoce, y se conoce cómo circuló en Estados Unidos y cómo algunas medidas se fueron tomando, y algunas medidas fueron, bueno, algunas podrían ser equivocadas, porque hoy Estados Unidos está siendo mirado y se le hacen comentarios y realmente hay muchos de ellos que son verdaderos, pero, por ejemplo, cuando aparecieron los primeros casos en Washington, hicieron la secuencia genómica del virus y vieron que era del virus que provenía de Wuhan. Automáticamente el presidente cortó todos los vuelos que había directamente a Wuhan y a China, porque eso genéticamente estaba relacionado. Pero no interrumpió los vuelos que provenían de Europa. Y hoy el brote epidémico de Nueva York es un linaje europeo, o sea, los pacientes que transmitieron la infección en los Estados Unidos fueron personas que viajaban desde Europa. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto se conoce y esto es habitual, y en los virus respiratorios del género de los virus de influenza, o
SARS, esto ha pasado. Ahora, con este virus tiene algunas diferencias, más allá de dónde proviene. Ustedes saben que hay tres grandes teorías, no se consiguió el paciente cero, pero hay tres grandes teorías de dónde proviene. Una teoría es de la circulación que había de este coronavirus genéticamente idéntico en los murciélagos en cuevas donde habitan los murciélagos de hace 2 o 3 años. Eso ya existía, ahora no. Entonces después se empezó a buscar, a ver si había otro mamífero o otro animal que podía haberlo transmitido al humano. Y ahí apareció el pangolín, otros mamíferos, todavía no se conoce bien, se sabe que este coronavirus circula en esos virus, en esos animales, pero no si pasó ahí al humano. Esa es una primera teoría. Una segunda teoría es la teoría conspirativa de la creación genética de un virus, que generalmente esto es casi imposible para la mayoría de los investigadores mundiales. Lo que sí la tercera probabilidad o escenario de origen es que estos coronavirus que se conocían, que estaban hace años o hace 2 años, según publicaciones en el Nature, de la localización de este virus genéticamente idéntico, con muy poco porcentaje de diferencia en los murciélagos, este virus haya sido manipulado en un laboratorio, que ustedes ven, este gran laboratorio de virología que en China, que lo muestran a través de fotos, y que alguna persona se haya contagiado en el laboratorio por cuestiones de falla de la bioseguridad, y de esta manera haya salido a la comunidad. Todavía esto no se conoce, sí, existen estas dos grandes teorías. Ahora, ¿qué conocemos del virus? Bueno, es todo lo que conocen ustedes, todo lo que han escuchado, lo que han leído, lo que han escuchado de muchos infectólogos, lo que han aparecido en los medios de comunicación, lo que lean en la comunicación internacional. ¿Y por qué digo los medios? Porque los medios, por ejemplo, los medios internacionales, los argentinos muchos copian estos medios internacionales, los medios de comunicación internacionales han generado comunicación científica de valor. Esto es una realidad. El Washington Post, el New York Times, The Guardian y otros más se han relacionado con los expertos mundiales de esto para generar esa información internacional. O sea que yo no estoy desalentando la lectura de estos medios internacionales, porque muchos de ellos dan una información bastante consolidada, porque como ustedes saben, y ustedes lo habrán visto, y muchos deben haber llegado a esto, hay entre 10, 12 o más trabajos científicos que hoy por hoy se están generando por día en revistas internacionales, algunas con poco rigurosidad en el pre-review, etcétera, de los trabajos, pero la gran mayoría tienen buena información. ¿Qué se sabe de este virus, más allá de lo que ustedes conocen? Es que es un virus de alta contagiosidad. Es un virus, yo nunca he visto en la historia de los 40 años que tengo de infectólogo un virus de esta magnitud. Y eso que he trabajado durante 10 años en la industria farmacéutica como director para América Latina de Sanofi Pasteur, que era un laboratorio específicamente dedicado a vacunas y fundamentalmente el que producía e investigaba y que producía más del 60% de las vacunas antigripales del mundo, que produjo en un tiempo récord de 5 meses o 4 meses la vacuna H1N1, y que estábamos absolutamente informados y capacitados de todos los virus, de estos virus respiratorios. Virus respiratorios que bueno, podríamos contar como las granjas alrededor de las plantas productoras de vacunas tienen que tener protecciones aéreas para que ningún ave pueda acercarse y no pueda transmitir una infección a los pollos, porque si no, no se producen huevos, y si no se producen huevos no hay vacunas antigripales. Bueno, todo ese mundo yo lo conocía desde ese ámbito, pero nunca conocí un virus así de tanta efectividad. Mire, tienen tanta infectividad que
Si yo tengo un paciente que tiene gripe, cualquiera fuese de los subtipos de virus de influenza, una persona en 10 semanas va a contagiar 56 personas. Una persona con COVID-19 en 10 semanas va a contagiar 2.656 personas. Esto, por supuesto, sin cuarentena, sin tapabocas, sin todo lo que vamos a discutir después. Pero fíjense la alta contagiosidad, porque uno dice, sí, tiene un RO de 2. Sí, sí, pero el RO de 2 o de 2,5, 3, significa que una persona, sin medidas, contagia a 2.600 personas, 2.565 personas. O sea, tiene una altísima infectividad. Una cosa, otra característica que tiene este virus, que no la conocíamos, es que a diferencia del virus de influenza, transmite en forma diferente, en dos aspectos. Un primer aspecto que tiene que ver con que la infectividad que tiene específicamente pasa el virus de la gripe un día previo al estar sintomático y 2 días posterior al sintomático. Más o menos alrededor de la persona cuando tiene 39 grados de fiebre y quiere estar en la cama por gripe, ahí contagió un día antes y 2 días después, no más de eso, alrededor de eso. Este virus, el COVID-19, ya se conoce bien, que 3 días previos en los pacientes sin sintomatología tienen contagiosidad, contagian. Pero también contagian, posterior al tener sintomatología, el 80%, un poco más, 80% a los 10 días, 80 y pico por ciento a los 14 días, y hay un porcentaje pequeño, pero porcentaje significativo, que puede contagiar hasta los 27 días. Entonces, no es un virus que tengo la enfermedad, a los 2 días no contagio más, no, estoy contagiando durante 2 semanas posteriores a la infección, al cuadro clínico, al inicio del cuadro clínico, pero también 3 días antes. Pero los 3 días antes, la complicación que tiene es que la carga viral desde esos 3 días antes va aumentando para que el día que el paciente tiene sintomatología clínica es el momento de mayor transmisión, la mayor carga viral. O sea, esto no es menor, porque quiere decir que esos 3 días tuvo un alto poder infectivo y la mayoría de las personas no supieron que están infectadas y que están contagiando. Es fácil cuando una persona viene del exterior de una zona de circulación, está en contacto con otras personas, y entonces ahí uno sigue el nexo epidemiológico y ahí puede uno ir midiendo. Pero cuando las personas la circulación ya se produce como una circulación comunitaria, es difícil no poderse controlar. Bueno, hoy por hoy tenemos los tapabocas, que creo que van a tener un rol, pero la contagiosidad es de los asintomáticos. Hay veces que uno tiene que leer bien, no leer bien, no es la palabra, sino quisiera tener los datos reales, en tiempos reales y con análisis reales. Porque yo puedo decir, en la Argentina el 20% de los casos que ocurrieron son casos de circulación local. Entonces digo, bueno, 4.000 casos, hay el 20%, 800 casos son de circulación local, bueno, pero hay 3.200 que no lo son. Bueno, esto no es así. Los 4.000 casos, primero, no son 4.000 casos, pero si pongámosle que son 4.000 casos, esos 4.000 casos, en las últimas 3 semanas, no es el 20% de circulación local, es mayor, porque ya se acabaron los importados, los que venían desde el exterior con la infección, y sus contactos. Ahora ya saltó esa cadena y hoy estamos en una cadena de circulación autóctona. Por eso es la preocupación que hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ahora, este virus, que tiene esta característica, que tiene una alta infectividad, ¿tiene alguna otra característica? Sí. ¿Tiene otra característica a diferencia de SARS? En SARS se estudiaron los pacientes a ver qué porcentaje de pacientes tenían en esputo y en el hisopado nasal. Y en SARS
el 100% tenían esputo y el 10% tenían hisopado nasal. En esta, en COVID, el 100% está en esputo y el 100% está en hisopado nasal. ¿Qué quiere decir? Que la carga viral no es solo de la vía aérea respiratoria baja, sino que también es de la vía aérea superior, donde la replicación viral también existe y donde realmente tiene un alto poder infectivo. O sea, tiene estas características y no es un dato menor de esto. O sea, el virus tiene esta característica, tiene este grado de infectividad y tiene otra característica que es cuál es su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción ingresa con todas las vías que saben, la respiratoria, la autoinoculación, etc. Y tiene dos lugares donde puede producir su replicación viral. Una es en las células respiratorias, aparatos respiratorios, fundamentalmente en el pulmón, y otra es en las células en el epitelio intestinal. Por eso es que muchos de los pacientes, o un grupo de los pacientes, tienen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, y además tiene esta cuestión de la eliminación viral, que cuando tiene eliminación viral persiste durante mucho tiempo estamos hablando de 3 a 4 semanas, lo que sí no se sabe si este virus en la materia fecal tiene el mismo poder infectivo que tiene el virus a través de las secreciones respiratorias. O sea que son dos aspectos a diferenciar. El mecanismo de acción es un mecanismo de acción que se adhiere a una célula específica, que es la que ustedes hayan escuchado, la C1, y ahí toma comando de la célula, de la célula y empieza a tomar el comando de la replicación viral produciendo copias en forma continua. Estas copias virales se van produciendo no solo destrucción de las células respiratorias, sino que también lo que va produciendo es un poder inflamatorio cuando llega a un momento de carga viral muy alta, y es lo que pasa en los pacientes al 7º o 9º día, cuando empiezan a tener una tasa de complicaciones, o empieza a tener sintomatología clínica de complicaciones con esta cuestión que ustedes conocen de la tormenta de citoquinas. Es un mecanismo. ¿Y por qué le digo que es importante poder interpretar estos mecanismos? Porque hoy por hoy, no solo las drogas están dirigidas a cada una de estas partes del mecanismo de la adherencia, de la reproducción, del momento que da el proceso inflamatorio, cuando están las tormentas de citoquina, etc., sino que también están las vacunas. Las vacunas, después vamos a hacer algún dato y ahí sí me van a permitir que mire el teléfono, que tengo una gráfica de la cantidad de vacunas que hay hasta este momento en desarrollo y cuáles tienen que ver con las proteínas, cuáles tienen que ver con la inactivación específicamente, cuándo tiene que ver con DNA, que me parece interesante poder contárselo.